Índice de Percepción de la Corrupción 2022 según Transparencia Internacional. Las tendencias en la región. En América Latina, las instituciones públicas débiles y sin rendición de cuentas han creado un terreno fértil para el crecimiento del crimen organizado, propiciando la violencia y la inseguridad. Estos son algunos de los problemas que más preocupan a los latinoamericanos, junto con la corrupción y la economía. En muchos países, las autoridades responsables del cumplimiento de la ley y funcionarios corruptos colaboran con bandas criminales o aceptan sobornos a cambio de hacer caso omiso de sus actividades ilícitas. Hay evidencia que sugiere que miembros del crimen organizado ejercen una influencia significativa sobre candidatos y políticos, financian sus campañas electorales e incluso se postulan a cargos públicos. Este entramado de criminalidad e intereses políticos afecta especialmente a los grupos más marginados de la sociedad y se manifiesta también en la destrucción de los recursos naturales. En toda la región, las mujeres, las niñas y los migrantes son víctimas de trata de personas y extorsión sexual para permitir el cruce de controles fronterizos. Por otra parte, las redes criminales favorecen el contrabando de vida silvestre, la tala y quema ilegal de tierras, la extracción ilegal de oro y la deforestación. En la Amazonía, el comercio de drogas ha llevado la violencia a los territorios ancestrales de pueblos indígenas y afrodescendientes, los cuales son áreas con gran biodiversidad. A su vez, en 2021, los países de América Latina registraron el número más alto de asesinatos de defensores de derechos humanos. Colombia tuvo la mayor cifra de asesinatos de defensores de derechos humanos con 138, seguido por 42 en México y 27 en Brasil. Muy a menudo, los homicidios de defensores ambientales y activistas contra la corrupción quedan impunes debido a la infiltración de redes corruptas y criminales en los gobiernos locales y en el sistema de justicia. Por otro lado, para enfrentar al crimen organizado y a la violencia de pandillas, algunos gobiernos han adoptado medidas extremas que concentran el poder en el órgano ejecutivo, las cuales reducen la transparencia y la rendición de cuentas y plantean amenazas graves para los derechos humanos y las libertades fundamentales. Le otorgaron facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para suspender garantías constitucionales. Estas medidas afectaron los derechos de asociación, de acceso a la información, de circulación y el debido proceso durante los arrestos. En nombre de la seguridad, estos gobiernos redujeron el espacio cívico, limitando la capacidad de supervisión y control por parte de otros actores y agravando sustancialmente los riesgos de corrupción y el retroceso democrático que padece la región. Países con mejoras según Transparencia Internacional. Los sistemas democráticos que funcionan bien favorecen la transparencia y la rendición de cuentas en los Estados Unidos. Hay indicios de mejora tras varios años en los que se pusieron en tela de juicio las normas democráticas y contra la corrupción. Se aprobaron iniciativas importantes a favor de la democracia a nivel local y estatal, incluidas medidas para ampliar el acceso al voto. Estas medidas aportan mayor transparencia al gasto electoral y amplían las opciones para los votantes. Asimismo, se adoptaron medidas de rendición de cuentas significativas y adecuadas luego del ataque contra el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021. Tras años de relegamiento, se han incrementado los fondos destinados al combate de la corrupción en el extranjero y transnacional. En el Caribe, la República Dominicana ha ganado 4 puntos en el IPC durante los 2 últimos años como resultado de medidas que fortalecieron la independencia de sus órganos de justicia y supervisión, reforzaron la transparencia en la contratación pública, además de la promulgación de una ley de extinción de dominio, un instrumento jurídico central para combatir la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, la demora en los procesos judiciales ha impedido el avance en las condenas por actos de corrupción. Existe la inquietud entre la sociedad, porque los tribunales no están a la altura de la gran demanda que existe en el país de avanzar en la lucha contra la corrupción y la criminalidad. Guyana ha tenido un ascenso considerable en el IPC en los últimos 12 años, pero más recientemente la puntuación del país se ha estancado. Esta nación, con abundantes recursos petroleros, debe enfocar más sus esfuerzos en construir un sistema democrático eficiente e implementar mayores niveles de transparencia y supervisión, sobre todo en torno a las industrias extractivas. La corrupción en este sector implica la pérdida de miles de millones de dólares, que podrían usarse para mejorar los servicios públicos y promover el desarrollo en uno de los países con mayores niveles de pobreza del hemisferio.